Bienvenidos a esta tarde, pues ya otoñal, que marca el inicio, ¿verdad? Ya del cambio de una estación nueva, marca el inicio del otoño. De hecho, ayer domingo, ya entrábamos en otoño. Poco a poco el clima va siendo más suave, más suave, más suave, y con el paso de los meses entrará el invierno. Bien, hay que ver y saber ver la belleza que tiene cada estación. La primavera también la tiene, lo mismo que el verano. A mí particularmente son estaciones que en lo particular no me gustan mucho, ¿no? Prefiero el otoño y el invierno, pero bueno, eso es una cuestión personal. Pero hay que reconocer que todas tienen su parte de encanto, pero si no sabes verlo, pues entonces difícil. Bueno, vamos a empezar hoy con eh, otro personaje, ya que ayer habíamos terminado el personaje de Mozart y todas las preguntas que había sobre él. Vamos con otro que estaba pendiente desde allá por julio, que es un vídeo que me pedisteis sobre James Dean. Sobre James Dean, a pesar de su corta vida, porque falleció con 24 años, se ha dicho mucho, se ha hablado mucho. La gente, pues no sé, ha querido ver en él quizá una figura salvadora, quizá una figura mesiánica, no lo sé muy bien, pero o de alguna manera fue la representación, ¿no? Fue el representante de la rebeldía contra lo establecido de los jóvenes de los años 50 en los Estados Unidos de América. Representaba la figura del joven rebelde por excelencia. Como siempre hago, os he preparado un pequeño vídeo sobre este actor, donde habla de sus orígenes, quiénes fueron sus padres, su temprana pérdida, la temprana pérdida que tuvo de su madre por un cáncer, su incorporación más adelante al mundo de la interpretación. Solo hizo 3 películas, o sea, 3 filmes. En el cine hizo 3 películas, en televisión hizo alguna cosa más, pero en cine hizo 3 películas solo. Y entonces ir viendo un poco esa evolución, el día que tiene el accidente y lo que a partir de ahí supone la pérdida de un personaje, de una persona tan mítica y tan mística, porque nunca se le llegó a conocer del todo, como era James Dean. Así que, sin más, no me enrollo más, lo dejo aquí y vamos a ver el vídeo de James Dean. Luego entramos aquí a la mesa y empezamos a hacer la tirada según lo que vayamos viendo. Así que vamos con el vídeo. Dentro vídeo. El principito se volvió hacia el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
El mito que se ha ido creando a su alrededor no tiene tanto que ver con él, sino con la imagen que se hizo de él la gente que lo conoció. Que si me dijo tal cosa, que si él significaba tal cosa para mí, que si me hizo entender tal y cual cosa, no. Jimmy, en lo que a mí respecta, no era simplemente un amigo. Era un hermano, era parte de mi vida. Yo lo había perdido todo. La gente se empeña en retratarlo como un ser perdido, desesperado y rebelde. Pero él no se rebelaba prácticamente contra nada. Le encantaban los niños, la gente mayor, los animales. No paraba de reír. Pasamos ratos maravillosos. El 30 de septiembre de 1955, su rostro se quedó congelado en ese instante, eternamente joven. Podemos hacer elucubraciones sin fin sobre las posibilidades de James Dean. Nueva York, metrópoli de la modernidad, símbolo del progreso y centro de la cultura juvenil. Una y otra vez, esta ciudad ha influido en todo el mundo, incluso unos años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los valores y las tradiciones habían comenzado a desmoronarse. Los jóvenes se debatían entre la infancia y la madurez, no sabían hacia dónde se dirigían. Pero el impulso de romper con lo establecido era muy poderoso. Buscaban nuevas maneras de expresarse, a través de imágenes, voces, personalidades y rostros, que representaban una nueva actitud ante la vida. James Dean era uno de ellos. Se convirtió en icono de esa mentalidad de cambio, que al principio fue una rebelión sin carácter político. Vamos tras las huellas de un actor que era algo más que eso. James Dean murió a los 24 años. Aunque solo nos dejó 3 largometrajes y una carpeta de fotografías, se ha convertido en leyenda. Una leyenda profundamente arraigada en la imagen que nos hemos hecho de él. Pero, ¿quién era realmente? Su libro preferido era El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Y no por casualidad. El Principito cae del cielo y descubre el mundo paralizantemente reglado de los adultos. Él ve la vida con los ojos de un niño. Solo así es capaz de recrear en su mente un mundo mágico como un... Yo, James Byron Dean, nací el 8 de febrero de 1931 en Marion, Indiana. Mis padres, Winton y Mildred Dean, y yo vivimos en el estado de Indiana hasta que cumplí 6 años. El trabajo de papá para el gobierno nos obligó a mudarnos. Era protésico dental y fue trasladado a California. Allí vivimos unos años. Mamá enfermó y desapareció de mi vida cuando yo tenía 9 años. Nunca supe la razón de su muerte. Aún sigue obsesionándome. Una ruptura en su vida. Su madre desempeñó desde el principio un papel fundamental en la familia, mientras que su padre era autoritario y puritano. Nada particularmente fuera de lo normal. Durante sus primeros años de vida tuvo una idílica vida familiar. Cuando se trasladaron a Los Ángeles, su madre estuvo muy pendiente de su educación. Introdujo a su hijo en el mundo del arte y la literatura. Ella estimuló sus sueños y fomentó sus ganas de hacer siempre cosas nuevas.
Desde un punto de vista psicoanalítico, es evidente que tener detrás a una figura materna tan especial influyó notablemente en su carácter. La rebelión contra el padre es algo muy normal en la mayoría de los adolescentes que viven en el seno de una familia patriarcal. Sin embargo, lo habitual es que los adolescentes terminen cediendo y conformándose, si no tienen la suerte de tener unos padres que se retiren a un segundo plano. Si un niño se queda solo con su madre, normalmente lo agarrarán firmemente por los hombros y le dirán: tienes que hacer algo con tu vida. Y no cualquier cosa, algo importante. Más adelante, todo eso daría como resultado una obra artística notable. A James Dean le fascina la pintura y sobre todo la escultura. Le apasiona actuar y desde muy temprano desarrolla una relación casi narcisista con la cámara. La fotografía se convierte en un vehículo para expresarse personal y profesionalmente. Esta es muy conocida, sin duda. Él imponía su criterio a cualquier fotógrafo que le retratara. No permitía que se le hiciera una sola foto que no reflejara exactamente lo que él quería ver. Esta fue idea suya. Para los fotógrafos era una delicia trabajar con él, porque no teníamos que pensar nada. La creatividad la ponía él. El fotógrafo, en este caso yo, solo tenía que apretar el botón. La parte creativa fue cosa suya. Yo creo que hizo eso en todas las fotos que le hicieron. Esta provocativa dramatización de sí mismo se debe a su trágica infancia. Fue brutalmente arrancado de los brazos de su madre cuando supieron que tenía un cáncer terminal. Anonadado, aquel niño de 9 años ve cómo su madre sufre y finalmente muere. James Dean no consiguió superar nunca aquella separación. De hecho, años más tarde la búsqueda de su madre se convertiría en una constante en su vida. La muerte de la madre no fue su único trauma. Su padre lo mandó a Indiana con unos parientes. Él no pudo asimilar esta segunda separación y desafió la autoridad paterna. Eso y sus desesperados intentos por ganarse el afecto de su padre sentarían las bases de su futura rebeldía. Durante un tiempo estuvo al cuidado de la familia Winslow en Fairmount. Su primo Marcus Winslow lo recuerda como un chico normal. No era un chico rebelde cuando vivió aquí. Era muy normal. Y no creo que haya nadie en Fairmount que lo recuerde como un rebelde. Jimmy llevaba 3 años aquí cuando nací yo. Así que para mí era igual que un hermano mayor. Alguien que siempre estaba ahí cuando era pequeño. Recuerdo que iba al instituto en su pequeña moto y también que me llevaba a dar paseos en ella. Mildred Carter, cuyo difunto marido regaló a Dean su primera moto, confirma la impresión de que era un chico normal. Bueno, para mí era como un niño. Si necesitaba algo, siempre llamaba o venía a mi casa primero. Siempre estaba hambriento. Era muy buen chico. Muchos pensaban que era un vago, pero no era verdad. Conseguía trabajo para otras personas y luego repartían las ganancias, así que no era un vago. Jimmy era simplemente Jimmy. Le gustaba la velocidad. Era su segundo nombre. Hasta luego, cuídense. Que tengan buen viaje. A pesar de esta familiaridad,
James Dean seguía teniendo una sensación de pérdida en su interior, un sentimiento que lo acompañaría el resto de su vida. Las limitaciones de vivir en una localidad pequeña le producían claustrofobia. Añoraba Indiana y pensaba regresar allí en un futuro. De cuando en cuando volvía a sus orígenes. En este poema expresaba su opinión sobre la idílica vida rural. A mi ciudad le gusta la esterilidad industrial. Mi ciudad es pequeña y ama su retraimiento. Mi ciudad prospera a base de fanatismo. Mi ciudad es grande en términos de idolatría. Mi ciudad cree en Dios y en los suyos. Mi ciudad odia a católicos y judíos. Mi ciudad es bullicio egoísta e inocente. Mi ciudad lee el periódico concienzudamente. Mi ciudad es amable, nací desnudo. Mi ciudad no es lo que soy. Yo estoy aquí. Finalmente se apagan las luces y todos miran absortos la pantalla. Empiezan a darse cuenta de que ahí hay algo diferente. Aquel plano de James Dean al principio de la película fue como una revelación. Su actuación era convincente y su lenguaje corporal tan de la calle, agarrando aquel peluche. El propio actor parecía indefenso, tan presente. La emoción que transmitía era intensa y muy bien expresada ante la cámara. Es el nacimiento de un novedoso estilo de interpretación que quiero pensar que ya es el estilo americano. Y James Dean es uno de los grandes artífices de ese nuevo realismo americano. Está ahí, acurrucado en posición fetal abrazando a un mono de juguete. La escena tiene que ver con la evolución. En realidad, descendemos del mono adolescente y, por tanto, puede decirse que en cierto modo ya hemos cumplido nuestro destino evolutivo. Pero ahí está él, acurrucado en el suelo. Es el comienzo de una nueva cultura. Está naciendo. Básicamente, la cultura de los 50 surgió de la guerra y la depresión. Yo lo llamo el sueño gordo. En lo material teníamos todo lo que podíamos necesitar. 2 automóviles, lavadoras, de todo. La gente empezó a darle vueltas al sentido de la vida. Comenzó a hacerse ese tipo de preguntas. Por otro lado estaba la amenaza de la bomba atómica, con la que supuestamente el mundo se iba a acabar. Por tanto, los adolescentes debían pensar: los adultos se han vuelto locos, van a destruir el planeta, así que vamos a celebrar la fiesta del fin del mundo. De ahí el rock and roll, los beatniks, Kerouac, James Dean. James Dean, por ser actor de cine, podía mostrar esa nueva criatura a las siguientes generaciones. Él se convertiría en un punto de referencia para los jóvenes de los 60, de los 70 y de las siguientes generaciones a través del punk y de la cultura estadounidense. El carácter de James Dean era muy complejo. Tenía algo de delincuente juvenil, algo de beatnik, de peón de granja y también de chico sensible y atormentado que escribe poesía. Y todos esos prototipos se fundían en él, dando vida a esa representación casi perfecta del adolescente. Esa criatura que a todo el mundo le gustaría ser. ¿Cuál es tu camino, tío? Camino de santo, camino de loco, camino de arcoíris, camino de lo que sea. Un camino a cualquier parte y de cualquier modo. ¿A dónde? ¿Cómo? Tienes que preocuparte por tu chico. No se hará hombre a menos que sepa moverse. Haz lo que este médico te dice. Te lo aseguro, no importa dónde viva. Siempre tengo mi maleta preparada debajo de la cama. Estoy listo para largarme. He decidido desentenderme de todo. Sabemos cómo es el tiempo. Podemos hacer que sea más lento o que avance. Entendemos las cosas y nos sabemos todos los trucos. Jack Kerouac, en El camino.
Ve al oeste. James Dean también pone rumbo a esa dirección y aterriza en Los Ángeles. Quiere ser actor. Su amigo Bill Bast recuerda sus primeros pasos en el mundo del teatro. Yo iba a la Universidad de California. Estaba en el Departamento de Artes Escénicas de la universidad y preparábamos una producción de Macbeth de Shakespeare. Había un joven estudiante que representaba el papel del rey. El rey tenía un largo discurso. Cuando abrió la boca y empezó a declamar, fue absolutamente terrible. Jamás había escuchado nada tan malo. Hablaba con un acento muy marcado de Indiana y no sabía pronunciar algunas palabras del discurso según la norma inglesa. A mí me entró la risa. Le dije una grosería, algo como: ¿quién es ese paleto de Indiana que lleva la falda escocesa y se le ven las rodillas? Es espantoso, no sabe ni hablar. Bien, pues al cabo de un mes de conocernos, empezamos a hacer amistad. Un día me dijo: ¿por qué no buscamos un sitio para los dos? Aunque casi no le conocía, pensé que sería mejor eso que donde estaba viviendo entonces, y le dije que sí. Entonces se puso a contarme, mientras íbamos en el autobús, su visión de la vida. Nunca se lo he contado a nadie. Supongo que siempre he temido que pensaran que estoy loco. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que las cosas no están en tus manos? Me refiero a saber que tienes algo que hacer y que no tienes ningún control sobre ello. Aún no sé muy bien el qué, pero cuando llegue el momento lo sabré. Sé que quiero ser actor, pero no solo es eso. Eso no es todo. Ser simplemente actor o director, aunque sea muy bueno, no es suficiente. Tiene que haber algo más. Si aceptas el mundo y dejas que sucedan cosas a tu alrededor, vivirás experiencias que nunca imaginaste que vivirías. No quiero ser simplemente un buen actor, aunque sea el mejor. Quiero crecer y crecer, llegar tan alto que nadie pueda alcanzarme. Quizá te suene absurdo o egocéntrico, pero yo creo que solo existe una forma de grandeza. Para mí, la verdadera grandeza del ser humano está en la inmortalidad. Tras la poesía de los sueños, vino la prosa del actor joven y desconocido. Una de las ironías más crueles de la breve vida de James Dean quizás sea su primer trabajo, un papelito en un anuncio de Pepsi. Let's join the Pepsi crowd. Pepsi-Cola hits the spot, a big, big bottle and it's got bounce, 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 bounce. Go get Pepsi for the Pepsi bounce. Poco después interpretó al apóstol Juan en una película para la televisión. I suggest we leave these precincts and go back to Galilee, where we belong. Good suggestion, Andrew. Well spoken, Andrew. Now that's wisdom. Surely we did not spend 3 years following the Master, to return again to our nets. Was it for this the Master sent us out to cure the sick, cast out devils? Must I remind you, John, that the Master is dead, with Roman soldiers pacing at his grave, and from what I hear, a monstrous rock sealing it. Nueva York, metrópoli por excelencia del este de Estados Unidos. En la selva de Manhattan, Dean descubre todo un surtido de tendencias y estilos de vida que disfruta con avidez. La creatividad, la sensación de perderse en un lugar desconocido y la necesidad de transformar la cruda realidad de alguna forma. Cuentan que el joven e inseguro actor llegó a Manhattan en 1952. Al principio se alojó en el Hotel Iroquois,
y apenas se atrevía a salir de su habitación, de lo extraña que le resultaba la ciudad. Las primeras semanas que pasé allí estaba tan confuso que solo paseaba por Times Square, que estaba a 2 manzanas de mi hotel. Para huir de la soledad, veía 3 películas al día. Su apasionado interés por observar el mundo que le rodea y su carácter extrovertido le hacen entender que sus obsesiones le conducen a una misma cosa: a transformar en arte la vida real. Su ávida mente comenzó a buscar una puerta de acceso al mundo intelectual. Devoró un gran número de libros, y cuando Bill Bast llegó meses más tarde a Nueva York, le sorprendió comprobar que había vuelto a cambiar. Cuando volvimos a vernos en Nueva York, Jimmy había cambiado un montón. Ahora estaba en condiciones de enseñarme algunas cosas. Las tornas habían cambiado, lo cual estaba muy bien, y lo disfruté mucho. Vivíamos juntos y hacíamos muchas cosas juntos. Él se había creado un círculo de amigos con mucho talento, intelectuales, gente muy interesante, que solía reunirse en un local junto a nuestro hotel. Así que conocí a algunas de esas personas a través de Jimmy. A partir de ahí cambió nuestra relación y nuestra amistad. Ahora estábamos en pie de igualdad. Ya no era el tímido pueblerino de Indiana. Me había adelantado un poco y yo tenía que ponerme al día. A pesar de todas esas transformaciones, James Dean seguía siendo ese personaje errático e introvertido en constante búsqueda de sí mismo. Tal vez intentaba dar con una imagen en la que sentirse a gusto. Bill Bast y James Dean se mudaron a un apartamento cercano a Central Park, junto con la bailarina Liz Sheridan. Los 3 disfrutaban de un relativo éxito profesional. La desenfadada Dizzy tuvo un fugaz idilio con James Dean, que empezó de una manera bastante prosaica. Parecía como abandonado. Era muy guapo, pero sobre todo muy divertido. Se reía un montón. No fue nada de: ¡ay, Dios mío, qué guapo es! Me va a dar un ataque. No. Hice algo que las chicas no solían hacer en los 50. Me fui a vivir con él. Y sí, dormíamos en la misma cama. Teníamos una relación como cualquiera. Yo era su novia y él fue mi primer amor de verdad, creo. Durante un tiempo fuimos inseparables. Hace mucho vi una película que se llamaba Los Niños Terribles, sobre un hermano y una hermana que vivían en un ático, y aunque trataba de un incesto, mantenían una relación preciosa en la que dejaban a todo el mundo fuera. Y ese fue en parte nuestro problema, que no pudimos mantener al margen nuestra relación durante mucho tiempo. Había que estar en el mundo. Yo creo que ese fue uno de los motivos por lo que lo nuestro terminó. Porque el mundo empezó a adueñarse de la vida de Jimmy y se hizo famoso. A James Dean le encantaba provocar a sus amigos. Solía citarlos en circunstancias muy diversas y no les avisaba deliberadamente de la presencia de los demás. A veces se acercaba a la gente solo para alejarse bruscamente después. Se embarcaba en idilios breves e intensos o recurría a abstrusas insinuaciones para hacer que alguien sucumbiera a su erótico magnetismo.
Me dijo, vístete, tienes que ir al Astor Bar, en Broadway. Tú entras al bar, te pides una copa y esperas a ver qué pasa. Yo sabía perfectamente lo que iba a pasar. Ya había estado en el Astor y era un lugar donde los hombres buscan a otros hombres y los chicos buscan a otros chicos. Yo no sabía qué hacer. Era algo que nunca habíamos hablado entre nosotros. Tuve que ir allí, quedarme de pie en la barra y pedirme una copa. Y en efecto, alguien se acercó y me propuso que nos fuéramos juntos a casa. Yo le dije, disculpa, tengo que llamar a un amigo. Llamé a Jimmy y le pregunté, ¿qué hago ahora? En realidad no quiero hacerlo. Y él me contestó, pues si no quieres hacerlo, no lo hagas. Nunca hagas nada que no quieras hacer. Vuelve a casa. Cuando llegué, Jimmy no estaba. Sobre mi almohada había un ejemplar de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Y tenía pegada una nota que decía lo siguiente, un regalo por el que siempre se está en deuda. Era todo un misterio. Yo no sabía cuáles eran sus intenciones, ni lo que quería decir con aquello. Así que leí el libro. Yo no lo había leído y me caló hasta lo más hondo. Creo que fue de las cosas, de los regalos más hermosos que nadie me ha hecho nunca. Y es una lástima, porque Jimmy y yo nunca lo hablamos. Esa felicidad no duró mucho. Bill Bast no tardó en volver decepcionado a Los Ángeles. Dean no paraba y se pasaba las horas muertas en Times Square, donde se inspiraba en el bullicio de la calle para pintar poéticos y estridentes cuadros. En el aire reflexivo de la noche, el sonido de los tambores, monótono, estridente y simbólico, sugerente y sensual, tatúa imágenes orgiásticas en mi cerebro. El penetrante olor a ginebra y a cerveza de 90 céntimos se entrelaza con la ocasional calma en curso, a veces inmóvil, a veces intensamente dolorosa, hasta la contorsión. Y saltos largamente esperados rellenan la densa niebla de chicle con el perfume del sudor. Los invitados apenas ocultan su regocijo. Esta maldita bestia, virgen 7 días a la semana, hace reverencias con el equilibrio de una Pavlova ebria, una aura de terror. Son las 7:30 de un lunes por la mañana. Es mi divina comedia, el Dante de la calle 52. ¿Cómo es posible transformar en arte tanto caos? La respuesta de Dean a esa pregunta es sorprendente. Él mismo se convirtió en sujeto de su arte con la fotografía. Roland Barthes afirma que una fotografía transmite una premonición de muerte y su conquista mítica. Los mitos de James Dean fueron inmortalizados por el fotógrafo Roy Schad. Ambos se inspiraban mutuamente. La viuda de Roy, Elaine, recuerda así su primer encuentro con Dean. La primera vez que vino había un sofá allí. Se sentó en un extremo y el pobre se quedó ahí todo encogido, pero luego empezó a hablar de la obra en la que estaba trabajando, que era El Inmoralista, con Geraldine Page. Y entonces se levantó e interpretó una danza con las tijeras. Tenía mucha gracia. Cuando se levantó para actuar era otra persona. Mi esposo no vio ninguna de sus películas hasta después de su muerte y entonces se dio cuenta del gran actor que era. Recordar leyendas a partir de fotografías no siempre es lo mismo que haberlas vivido. En el apartamento de Roy Schad nos reunimos con Elaine y también con Bob Heller. Sus recuerdos resultan más ambivalentes. Vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver. En fin, Marilyn Monroe murió joven y hermosa. No les dio tiempo a tener arrugas y a engordar como el señor Brando, ni a desfigurarse en un accidente de coche como Montgomery Clift. Dean murió cuando aún tenía la mayoría de los dientes en su sitio. Ya me entiende.
A Jimmy le faltaban los dientes delanteros. Se le rompieron cuando era pequeño, en un accidente. Se cayó de un árbol, creo. De una moto. Una moto. Una vez salieron a tomar algo, una copa, vamos, a beber alcohol. Y en un momento dado, Jimmy se quitó los dientes y los echó en la bebida. Siempre estaba haciendo payasadas de ese tipo. Esa fotografía se hizo para probar una nueva película fotográfica. Jimmy era accesorio. Le dijo, ¿te importa caminar por la calle? Quiero comprobar la luz que consigo con esta nueva película. Roy estaba probando la película, no estaba fotografiando a James Dean. Nadie sabe esto. Yo estaba allí. Las fotografías prolongarán eternamente la vida de Jimmy Dean. Para mí, las fotografías son incluso más importantes que las películas. Sin embargo, para el cine, la fórmula mágica de los actores jóvenes del momento era la interpretación según el método. Esta clase nos muestra ese estilo. La interpretación según el método es desde luego una técnica. Por eso se llama método. Es una metodología para abordar un personaje o un guión. Pero el método tiene que ver con el yo. Una confrontación prolongada del yo y la capacidad de expresar lo que está sucediendo contigo, con el actor. Contigo en el momento. Estamos convencidos de que cuanto más personal sea la experiencia, mayor comprensión generará. Yo les digo a todos mis alumnos jóvenes que se fijen en él, porque yo no puedo enseñarles ese paso, pero creo que James Dean sí. Esa confrontación prolongada con el yo, a través de la expresión del carácter, es muy exquisita, sublimemente exquisita en su interpretación. James Dean hizo sus primeros pinitos como actor en el escenario del Court Theatre de Broadway. En su primera obra interpretaba a un joven dominado por su madre, que lo mantenía en una jaula para protegerlo de un mundo inmoral. Los críticos estaban desconcertados y algunos manifestaron su inquietud ante la nueva y expresiva forma de actuar de Dean. Poco después intervino en una obra de Jean Genet, en el Royal Theatre, El Inmoralista. El clímax de la trama brindó a James Dean la ocasión de pavonearse como un lascivo y frívolo joven en una breve escena, adelantándose al contoneo pélvico con el que años más tarde Elvis escandalizaría a la clase dominante estadounidense. James Dean había logrado sus objetivos en el teatro. Después de actuar, solía dar una vuelta en su moto por las calles de Broadway. Su repentino éxito le llevó a refugiarse en la velocidad. En el último año de su vida, parecieron cumplirse todos sus sueños. El joven actor llegó a Hollywood de la mano de uno de sus directores más importantes, Elia Kazan. James Dean volvía a volar hacia Los Ángeles, pero esta vez no como un joven soñador, sino como una prometedora estrella. Al llegar allí, volvió a acordarse de su buen amigo Bill Bast. Llevaba un par de meses aquí cuando de repente, una mañana, me despertaron unos golpes en mi puerta. Era Jimmy, que venía de Nueva York. Yo le pregunté, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que estabas en Nueva York? Y me dijo,
No, tenía que venir. Voy a hacer una película con Kazan. Elia Kazan. Es increíble, le dije. ¿De qué se trata? Lo contrataron para hacer Al este del Edén. Me sentí tan abrumado por su actuación, tan impactado por la enormidad de lo que estaba viendo en pantalla, por lo que había sido capaz de hacer de sí mismo y por la extraordinaria fuerza de la película también, que cuando acabó tuve que irme y ni siquiera le vi. Él me hizo una seña y dijo, venga, nos vamos a una fiesta. Y yo le contesté, no, tengo que irme. Corrí hasta mi coche y me fui a casa. Era lo más absurdo que podía haber hecho. Fue como si rebosara dentro de mí toda la ambición y toda la lucha de esos 5 años que pasamos juntos. Me di cuenta de lo que realmente había sucedido, y era algo tan grande y trascendente que me superó. Así que me metí en el cuarto de baño. Me senté en el borde de la bañera y me puse a llorar, con una mezcla de alivio y asombro. No sé cómo definirlo. Entonces empezaron a llamar y a porrear mi puerta. Era Jimmy, que me decía, venga, tienes que venir a la fiesta. Vente a la fiesta. Pensé que vendrías a la fiesta. Abre la puerta y déjame entrar. Pero yo no podía. Así que él trepó por una ventana. Entró y me encontró sentado en el borde de la bañera llorando. Y simplemente me preguntó, ¿es por mí o por ti? Y yo dije, un poco por los dos. Rebelde sin causa. La nueva película de James Dean. La eterna historia de la rebelión adolescente. Tras el gran éxito de Al este del Edén, recuperó su pasión por la velocidad. A pesar de las quejas y de la preocupación de directores y productores, se compró un Porsche y lo ponía a tope en las colinas de Hollywood. Empezó a sumergirse en un mundo artificial en el que la línea de separación entre ficción y realidad no estaba muy definida. La ciudad del cine, Los Ángeles, tenía la última palabra. Allí, con más ahínco que nunca, busca emociones en bares, estudios y en breves viajes a Nueva York. Él pretende vivir intensamente, pero lo que consigue es sumirse en un mar de dudas sobre sí mismo. ¿Ya es una estrella de cine? ¿O su sitio está detrás de los grandes de Hollywood? Apura el tiempo que le queda participando en numerosas carreras por el desierto de California, embriagado por los sueños de su infancia. Quiero dejar atrás este mundo pequeño y restringido en el que vivimos. Quiero intentar llegar a alguna parte donde todo sea simplemente perfecto. En aquel momento, para James Dean, la realidad significa vive y muere en Hollywood. Se le plantean algunas dudas. ¿Podría revolucionar el cine representando a un principito rebelde, como hizo en sus 2 primeras películas? En Gigante, su último trabajo, se medirá con los pesos pesados de Hollywood. Liz y Rock, 2 de las estrellas más seductoras del momento, en una película lo bastante grande como para reunir a ambos. Gigante. Una de las mayores experiencias cinematográficas de todos los tiempos.
Las estrellas eran Elizabeth Taylor y Rock Hudson. A James Dean, que aún estaba vivo cuando se hizo este tráiler, apenas lo menciona. Sin embargo, en esta película ambientada en Texas en la época de bonanza del petróleo, su interpretación deja sin respiración. Es un intento de socavar los valores de Hollywood. Sí, en cierto modo James Dean actuó en contra de la película. Suele estar en un lugar apartado o detrás de otras personas, no en el centro. Es como si representara su propia obra. Pero luego da un paso adelante y consigue que todos participen en su drama. Es subversivo. Darle la réplica debía de ser complicado si eras un actor rígido y siempre hacías todo igual. Había que estar preparado para sus sorpresas. Cuando finalmente se proyectó Gigante en 1956, James Dean llevaba más de un año muerto. Y por supuesto, ya era la estrella del film. Casi un misterio. Empieza con Al este del Edén, como Adán y Eva. Luego pasa a una especie de rebelión semejante a la Revolución estadounidense, nuestra liberación del antiguo mundo. Y después llegas a Gigante, que es lo que sucede cuando todos tus sueños se hacen realidad. En cierto modo, es lo que le habría sucedido a James Dean si hubiera sobrevivido y permanecido en Hollywood. Se pierde de vista casi por completo el sentido de la película. No trata de los personajes de Rod Hudson y Elizabeth Taylor, sino de Jet Ring. Él es el hombre rural estadounidense que exclama: "Al infierno con todas estas estupideces". La última cena, el último viaje. ¿Cómo se crean los mitos? ¿A base de hechos que de repente cobran sentido? 1:30 de la tarde, parada en una gasolinera. Un conocido hace una foto a James Dean. Llena el depósito del Porsche. 3:30 de la tarde, justo antes de llegar a Bakersfield. El agente de policía, Outie Hunter, obliga al Porsche a parar en el arcén y multa a James Dean por exceso de velocidad. 5 de la tarde, parada de 15 minutos en Blackwell's Corner, donde compra manzanas y un refresco. Después vuelve a la Interestatal 466. James Dean olvida ponerse el cinturón de seguridad. De las memorias de Beverly Wills, amiga de James Dean. Le besé en la mejilla, le deseé lo mejor y vi cómo se alejaba por la calle. Dio unas patadas a algunas piedras, como un crío, y se paró debajo de una farola para encender un cigarrillo. Luego enderezó los hombros, dobló la esquina y desapareció. En el cruce de la 466 con la 41 apareció un gigantesco Ford blanco y negro. El Principito subió a una montaña. ¿Quién eres?, dijo el Principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres?, respondió el eco. Amigos míos, estoy solo, dijo el Principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco. ¿Cómo se crean los mitos? Quizás a través de historias que se transforman en fotografías. Fotografías que se transforman en iconos. E iconos que se transforman en mitos. Mitos que todo el mundo comparte. Él era el sensible principito que vivía en su propio asteroide. Pero también era el pequeño bastardo. Tenía un carácter complejo.
No era el típico chico encantador y sin dobleces. Era un solitario, pero no estaba solo, ¿me entiendes? De todo lo que vino después, nada ha hecho que desaparezca mi admiración por Jimmy, o mi amor por Jimmy. Era un amigo soberbio, maravilloso. Yo no catalogaría a Dean como cool. Ni inventó ese concepto, ni lo personificaba. Después de todos estos años, y después de haberse convertido en el gran icono internacional que es ahora, y de toda esa comercialización de carteles, relojes de pulsera o fundas de cojín con su imagen grabada, yo creo, aunque no puedo demostrarlo, que si Dean aún estuviera vivo y viera todo eso, probablemente su reacción sería de disgusto. ¿Qué nos ha dejado entonces James Byron? ¿Al final es realmente un mito, a pesar de todas las explicaciones? La sociedad moderna se ha quedado sin mitos, dicen los filósofos, lo cual explica por qué los persigue sin descanso. James Dean se ha mantenido como un arquetipo moderno. Refleja nuestras incoherencias y nos permite atisbar una vida diferente. Una estrella rutilante. Bueno, pues aquí estamos otra vez, en la mesa de tarot. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Ha estado interesante, ¿verdad? Sobre todo para quienes no conozcan quién fue, porque yo entiendo que este hombre falleció en el año 55 en un accidente y que desde entonces hasta ahora han pasado muchas generaciones. Seguramente hay generaciones que no conocen ni han oído hablar de James Dean, otros sí. Pero bueno, bien está que nos pongamos un poco en contexto para entender el origen de las preguntas que a continuación vamos a hacer. Y la primera pregunta es si James Dean fue feliz en su infancia hasta la prematura muerte de su madre. Si hasta ese momento James Dean fue feliz. ¿Fue James Dean feliz hasta la prematura muerte de su madre? ¿Tuvo James Dean una infancia feliz hasta el fallecimiento de su madre? Hasta el fallecimiento de su madre, hasta ese momento, ¿tuvo James Dean una infancia feliz? ¿Tuvo James Dean una infancia feliz hasta el fallecimiento de su madre? ¿Tuvo James Dean una infancia feliz hasta que falleció su madre?
¿Tuvo James Dean una infancia feliz hasta que falleció su madre? ¿Tuvo James Dean una infancia feliz hasta que falleció su madre? ¿Tuvo James Dean una infancia feliz hasta que falleció su mamá? ¿Tuvo James Dean una infancia feliz hasta la muerte de su madre? ¿Hasta ese momento fue feliz James Dean? ¿Fue feliz James Dean hasta que falleció su madre? ¿Hasta ese momento fue feliz? Porque esa es la pregunta. ¿Hasta el momento de fallecer su madre fue James Dean un niño feliz? Pues vamos a ver qué dicen las cartas a eso. Bueno, aquí la carta de la muerte me dice sí a la pregunta, que hasta que su madre murió, sí. Que hasta que su madre murió, sí. Que mientras estaba su madre viva, pues todas las cosas iban mejor en casa, pero cuando ella falleció, aparte de que la familia empezó a, porque eran él, su madre y su padre, se empezó a llevar peor con su padre. Entonces la carta de la muerte me dice que sí, que iba bien hasta que su madre efectivamente falleció. La carta del carro en la derecha, que habla de avances, me dice que tampoco tuvo muchos, porque recordemos que él perdió a su mamá con 11 años, por tanto, digamos que a partir de ahí tuvo como un bache, un parón. El momento actual marca la carta de la justicia. La familia quedó desamparada, incluso económicamente, pero digamos que los servicios sociales de la época, o como se llamase, pues no atendían, no lo vieron así. Y luego cierra la carta con la carta de los enamorados invertida, la carta de los enamorados invertida. Ya sabéis lo que significa esa carta, ¿no? Enemigos. Aquí la enemistad la veo con su padre más que con otra cosa. Su madre era la que ponía un poco el punto de cordura, ¿no? Entonces, hasta que murió su madre, yo diría que sí, que lo fue, según me dicen las cartas, ¿no? ¿El padre de James Dean realmente no lo era? No sé, no entiendo bien esto. Si la pregunta es si el padre de James Dean no era su padre, o si el padre de James Dean no era feliz. Pero en relación a la pregunta anterior, que es la que habla de la felicidad, entiendo que esta hace referencia a si el padre de James Dean era feliz antes de la muerte de su esposa. Si el padre de James Dean era feliz antes de la muerte de su esposa. ¿El padre de James Dean era feliz antes de la muerte de su esposa? ¿El padre de James Dean era feliz
antes de que falleciera su esposa? ¿El padre de James Dean era feliz antes de que falleciera su esposa? ¿El padre de James Dean era feliz antes de la muerte de su esposa? ¿El padre de James Dean era feliz antes de la muerte de su esposa? ¿El padre de James Dean era feliz antes de la muerte de su esposa? ¿El padre de James Dean era feliz antes de la muerte de su esposa? ¿El padre de James Dean era feliz antes de la muerte de su esposa? ¿Lo era? ¿El padre de James Dean era feliz hasta que falleció su esposa? Vamos a ver qué dicen las cartas a esto. Fijaros, aquí la carta del ermitaño, en la parte izquierda de la tirada, la que marca el sí o el no, aparte de marcar no, porque está invertido, marca muchísima duda, muchísima oscuridad, yo diría en los sentimientos, en el corazón, en la semblanza de este hombre. Muchísimas dudas. Sí. Y luego en la parte derecha está la carta de los enamorados. Es una carta bonita, es una carta favorable, es una carta que habla de entendimiento, pero fijaros que esa carta que habla de entendimiento está en la parte negativa de la tirada. Por lo tanto, parece ser que su padre y su madre no se llevaban muy bien. No se llevaban muy bien. Aquí está la carta de la rueda de la fortuna, marcando el presente de la pregunta, la carta de la rueda de la fortuna. Y fijaros quién cierra, es el colgado, es el colgado. Lo que le pasó al padre de James Dean es que al fallecer su esposa se vio solo. Eso es lo que yo veo aquí. Vio que las cosas que hacía ella, él no era capaz de replicarlas. Es lo que me dice aquí. Pero parece ser que tenían bastantes discusiones los dos, ¿eh? Discutían bastante. ¿Por qué James Dean tenía tantas manías? Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué James Dean tenía tantas manías? ¿Por qué razón James Dean tenía tantas manías?
¿Por qué motivo James Dean tenía tantas manías? ¿De dónde venía eso, de las manías de James Dean? ¿De dónde venía lo de las manías de James Dean? ¿De dónde venía eso? Posiblemente tuvo que venir de la infancia. ¿Por qué James Dean tenía tantas manías? ¿Por qué James Dean tenía tantas manías? ¿Por qué James Dean? ¿De dónde venían las manías que tenía James Dean? ¿De dónde venía todo eso? ¿Todo eso de dónde venía? ¿De dónde venían las manías que tenía James Dean? ¿De dónde venía eso? ¿De dónde venían las manías que tenía James Dean? ¿De dónde venía eso? Vamos a ver si las arcanos me dan alguna respuesta a esto. Bueno, los enamorados me hablan de la relación que tenía con su madre. Su madre lo quería mucho, él tenía muy buena relación con su madre, le consentía, le dejaba. Su padre intentaba que eso no fuese así. También discutía mucho con su esposa por lo que le consentía a James Dean, ¿no? Luego, ¿qué pasaba? Pues que muchas cosas que no le permitía hacer se quedaban en el aire y eran como frustraciones que no llegaban a conseguir. Entonces, de mayor intentaba compensar lo que no había hecho de niño. Al momento actual de la pregunta está la carta de la justicia diciéndome que es así. Y finalmente cierra la carta del carro, indicándome que de mayor, ya cuando se hizo adulto, pues todas esas cosas que no pudo tener porque quizás su padre lo cerraba mucho, pues las proyectaba de mayor, ¿no? O sea, si de niño no podía, pues de mayor. En definitiva es eso. Bien. Otra pregunta es si a James Dean se le daba bien desde niño en la escuela. Y el dibujo, además de la actuación. O sea, si era buen estudiante, si dibujaba bien, ¿no? Parece que sí, en el vídeo vemos que parece que James Dean tenía buena mano para el dibujo, ¿no? Pero vamos a ver. Era James Dean buen estudiante y se le daba especialmente bien el dibujo. Era James Dean buen estudiante y se le daba especialmente bien el dibujo. Era James Dean buen estudiante y se le daba especialmente bien el dibujo. ¿Sí o no? Era James Dean buen estudiante
y se le daba bien el dibujo, particularmente el dibujo. Le gustaba a James Dean la escuela y se le daba especialmente bien el dibujo. A James Dean se le daba bien el colegio, la escuela y especialmente el dibujo. A James Dean se le daba bien el colegio, la escuela y especialmente bien el dibujo. A James Dean se le daba bien el colegio, la escuela y particularmente el dibujo. A James Dean se le daba bien la escuela, o sea, el colegio, y además dibujaba bien. Vamos a ver qué dicen los arcanos. Me salen todas a cabeza abajo, ¿eh? Mirad, la carta de la fuerza me habla de la poca voluntad que tenía James Dean para aguantar las clases, ¿no? Y me habla de poca fuerza, de poca paciencia también, ¿no? Luego tengo aquí la carta de la emperatriz invertida en la parte derecha, que me habla de las aficiones ocultas de James Dean. Es decir, el resto de las asignaturas no, el resto no, pero el dibujo y la pintura parece ser que sí, que era como una parte oculta que nadie conocía, ¿no? La carta del ermitaño al tema de la escuela, del colegio, marca aquí bastantes dudas, como que fue una época muy oscura para James Dean, y aquí la carta del diablo cierra diciendo que esa poca falta de voluntad tampoco ponía él ningún medio para solucionarlo. Digamos que el colegio era o iba allí o se dormía en las clases o simplemente no iba, ¿no? Pero por otra parte la emperatriz me habla de esa afición al dibujo y a la pintura que poca gente sabía, porque me habla de algo que era escondido. Eso sí lo hacía bien. Otra pregunta es si tenía James Dean complejo por ser de corta estatura y por ser miope en el instituto. Vamos a verlo. Cuando estaba en el instituto, James Dean tenía complejo por ser bajito de estatura y usar gafas. Cuando estaba en el instituto, James Dean tenía complejo por ser de baja estatura y llevar gafas. Cuando estaba en el instituto, James Dean tenía complejo por ser de baja estatura y llevar gafas. ¿Le acomplejaba eso a James Dean en el instituto? Sentía James Dean complejo por ser de baja estatura y llevar gafas. Sentía James Dean complejo por ser de baja estatura y llevar gafas.
¿Sentía James Dean complejo por ser de baja estatura y llevar gafas? ¿Sentía James Dean complejo por ser de baja estatura y llevar gafas? ¿Sentía James Dean complejo por ser de baja estatura y llevar gafas? En el instituto, ya cuando era más mayor, ¿no? ¿Sentía complejo por eso James Dean? ¿Sentía James Dean complejo por eso? ¿Sentía complejo? Vamos a ver qué dicen los arcanos. Vamos a ver qué dicen los arcanos a esto. ¿Sentía complejo? Bueno, aquí la carta de la estrella me dice que no. Me dice que no. La carta de la estrella invertida en el lado izquierdo, el lado sí o no de la pregunta, me dice que no. Y aquí tengo la templanza en el lado derecho, que me dice que es que además no solamente no tenía complejo, sino que tenía bastante poca paciencia con quien quería meterse con él. Me habla de que a la mínima había zurracapote. Y al momento actual de la pregunta está la carta del emperador marcando el momento actual de la pregunta, en el sentido de que él no se sentía intimidado absolutamente. No, me confirma esto, que él no se sentía en absoluto intimidado, se sentía seguro de sí mismo. Y cierra la carta del carro, indicando que él seguía adelante con sus ideas y sus proyectos. Complejos no. Lo que pasa es que tenía la mano larga. Si alguien le molestaba, pues igual recibía alguna caricia. Vale, seguimos. Es cierto que James Dean disfrutaba dando grandes paseos y que lo veían solo por los caminos con un libro o mirando el atardecer. Es cierto que James Dean disfrutaba dando grandes paseos y que lo veían solo por los caminos con un libro en la mano o simplemente mirando el atardecer. Es verdad que James Dean disfrutaba de grandes paseos y que muchas veces lo veían a solas con un libro en la mano o extasiado mirando el atardecer. Es cierto que James Dean se pegaba grandes caminatas por el campo y que a veces lo solían ver en solitario, con un libro en la mano o simplemente como mirando el atardecer como en éxtasis. ¿Es eso así? ¿Es así? Es verdad que James Dean disfrutaba de grandes caminatas por el campo
disfrutaba de grandes caminatas por el campo y que muchas veces lo veían en solitario con un libro o mirando el atardecer. Es cierto que James Dean disfrutaba de grandes caminatas por el campo y que a veces se lo veía solo con un libro o simplemente mirando el atardecer. Es cierto que James Dean disfrutaba de grandes caminatas por el campo y que a veces se le veía solitario con un libro o simplemente mirando el atardecer, como extasiado. Vamos a ver qué dicen las cartas a esta pregunta. Vamos a ver. La carta del mundo me dice no a la pregunta. Aparece invertida. Aparece invertida. Quizá porque en la parte derecha, en la carta del emperador, la carta de la orden, de la disciplina, no le permitían o no se le dejaba que disfrutase todo el tiempo de eso, ¿no? La carta del sol invertida, al momento actual de la pregunta, me dice que no, igual que la carta del mundo. Y también cierra invertida la carta del diablo. La carta del diablo. Más parece que esto fuese parte de una cultura popular que otra cosa. No digo que a veces no pasease, que a veces no mirase, pero vamos, como verlo frecuentemente, no. Me dice que esto es como más una lectura popular, más que real. Así que vamos a preguntar si James Dean era misántropo o no. Vamos a cortar, a completar y a lanzar la pregunta. Misántropo sabéis que es aversión a la especie humana en general, al ser humano, incluso odio, ¿no? Entonces la pregunta es si James Dean era misántropo, si odiaba a la humanidad. ¿Era James Dean misántropo? 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 ¿Era James Dean misántropo?
¿Era James Dean misántropo? ¿Era James Dean misántropo? ¿Era James Dean misántropo? ¿Era James Dean misántropo? Vamos a ver qué dicen las cartas. Bueno, no es que fuese misántropo, lo que pasa es que le gustaba mucho la soledad a James Dean. A James Dean le gustaban mucho los momentos de soledad, ¿vale? Los momentos de introspección, digámoslo así. Eso sí, eso era su parcelita de bienestar para él, ¿no? Pero no veo que hubiese odio a la humanidad, si no, no habría podido tratarse con nadie. Y tuvo buenos amigos ya en su época de actor. Hizo muy buena amistad con Elizabeth Taylor. Fueron muy buenos amigos. Con Montgomery Clift, con Rod Hudson, cuando hicieron la película Gigantes. Es decir, tuvieron muy buenas amistades. Lo que pasa es que James Dean era una persona más bien que le gustaba sus momentitos de soledad, ¿no? Vamos con otra pregunta. A ver, ¿James Dean sufrió bullying en la escuela por su forma de ser? Fijaros lo que son las cosas y cómo cambian los tiempos, ¿eh? La palabra bullying en mi época no existía. Simplemente no existía. Y además era algo que estaba tan normalizado que, y permitidme que haga este pequeño inciso, ¿no? Era algo que estaba tan sumamente normalizado que no ibas con el chivatazo al psicólogo y a la... No. Estaba dentro de lo previsto. Ya se sabía que había 3 o 4 que eran los pringadetes a los que... Pero el término bullying no existía. Era que me han dado. Es así, ¿no? Me han dado. Pero no, el término bullying no. Entonces, bueno, vamos a hablar de acoso escolar mejor, ¿no? Tampoco era acoso escolar lo que hacíamos en mi época. No se hacía con una maldad intrínseca. No se hacía con maldad intrínseca. Porque si realmente hacías daño a otro, pues en realidad te disculpabas y le dabas un abrazo, pero qué sé yo, que éramos así de cafres, ¿no? Éramos así de cafres. ¿Qué vamos a hacer? Entonces voy a preguntar mejor si James Dean sufrió acoso escolar por su forma de ser. James Dean sufría acoso escolar por su forma de ser. James Dean sufría acoso escolar por su forma de ser. James Dean sufría acoso escolar por su forma de ser.
¿Sufría James Dean acoso escolar por su manera de ser? ¿Sufría James Dean acoso escolar por su manera de ser? ¿Sufría James Dean acoso escolar por su forma de ser? ¿Sufría James Dean acoso escolar por su forma de ser? ¿Sufría James Dean acoso escolar por su forma de ser? ¿Sufría James Dean acoso escolar por su forma de ser? ¿Sufría James Dean acoso escolar por su forma de ser? No. La carta de la sacerdotisa, que puede muy bien representar a su madre antes de fallecer, me dice no. Me dice que no. Por otra parte, la carta del loco representa que él hacía de su capa un sayo, como ya hemos dicho. Era una persona que hacía lo que hacía, pero no recibía acoso escolar por eso. Fijaros, al momento actual de la pregunta, la carta de la fuerza habla que del acoso escolar nada, y la carta del ermitaño invertida cerrando la tirada dice que tampoco. Quizá por lo que os digo, porque en aquellos años, más aún, pues este tipo de cosas, de comportamientos entre gente, no era yo soy mejor, tú peor, era algo muy común, era algo muy normalizado. Bueno, y vamos a hacer ya la última pregunta de hoy, en la que dice, con esto termino esta primera parte de James Dean, que si es cierto que un pastor cristiano abusó de James Dean. Creo que esta historia la contó Elizabeth Taylor a un entrevistador en el set de grabación de la película Gigante, mientras estaban descansando, mientras estaban fuera de focos. Parece que un periodista le preguntó algo a Elizabeth Taylor sobre James Dean, y Elizabeth Taylor le contó esto, que efectivamente fue abusado por un pastor cristiano, ¿vale? Vamos a ver si las cartas lo confirman. ¿Fue James Dean abusado sexualmente por un pastor cristiano? ¿Fue James Dean sexualmente abusado por un pastor cristiano? ¿Fue James Dean sexualmente abusado por un pastor cristiano? ¿Fue James Dean sexualmente abusado por un pastor cristiano? ¿Es cierto que James Dean fue sexualmente agredido o abusado por un pastor cristiano cuando era niño, claro? ¿Es cierto que James Dean
fue abusado sexualmente por un pastor cristiano cuando era niño? ¿Es cierto que James Dean fue abusado por un pastor cristiano cuando era niño? ¿Es cierto que James Dean fue sexualmente abusado por un pastor cristiano siendo niño? ¿Es cierto que James Dean fue sexualmente abusado por un pastor cristiano siendo todavía niño? ¿Es cierto que James Dean fue sexualmente abusado por un pastor cristiano siendo todavía niño? Fíjate, los arcanos me marcan no en todo el rato, me marcan no todo el tiempo. Y es raro porque esto es un hecho casi sabido, ¿eh? Es un hecho casi sabido. ¿Me vais a permitir que vuelva a hacer la pregunta otra vez? Porque me parece muy raro esto. Me dice no. Voy a preguntar otra vez, a ver si sale lo mismo, ¿vale? ¿Es cierto que James Dean fue abusado por un pastor cristiano cuando era niño? ¿Es cierto que James Dean fue abusado por un pastor cristiano cuando era niño? ¿Es cierto que James Dean fue abusado por un pastor cristiano cuando era niño? Vamos a ver si ahora varía un poquito la respuesta, porque es muy raro, ¿no? Esto ya cuadra un poco más, esto ya cuadra un poco más, esto ya cuadra un poco más, esto ya cuadra más. La carta del mundo, el derecho, la carta del colgado, él no podía defenderse, era niño. La carta del loco, marcando el momento actual de la pregunta, indicaba las pulsiones que tenía este hombre y hacia dónde se dirigía, Y fijaros con quién cierra, la carta del diablo. La carta del diablo que siempre está detrás de todos estos tipos de abusos. Ahora sí, ahora es más creíble la lectura que antes. Sí. Sí. Sí, sin duda lo fue. Y con esto dejo este vídeo, esta primera parte de James Dean, parte 1, por terminado. Y mañana veremos la parte 2. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido de vuestro agrado. Si es así, darle like, suscribiros y, como siempre os digo, tocar la campanita para que sepáis cuándo se van a subir nuevas notificaciones. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho.